Somos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración en la Unidad Multidisciplinaria de Diseño. Los integrantes que participaron en la elaboración de esta presentación son Aguilar Camal José Luis, Castellanos Etzal Elsie Michelle, Cushing Semella Yanira de Jesús, Cupul Cuyoc Luis Fernando y una servidora Ricalda Aguayo Rosería Delio. Estamos cursando el segundo semestre en la carrera de Contaduría. La cultura maya es una de las civilizaciones más importantes y principales que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Hablaremos sobre la jerarquización que se tenía, es decir, sobre la estratificación social que tenían los mayas. El fin de esta presentación es informar y mostrar cómo se estructuraba la sociedad durante el desarrollo del Imperio Maya. Mostrar los distintos estamentos que componen una sociedad en este periodo de la historia, así como su clasificación con base en el poder de decisión de cada estrato social. Jalawinic, o como su nombre en español dice, hombre verdadero. Este es el que estaba en lo más alto de la pirámide social de los mayas. Este considerado era un jefe supremo. Este era el que se encargaba de dirigir las ciudades, era un jefe tanto militar como también espiritual. Esto debido a que en la creencia de los mayas el Jalawinic era una conexión entre, entre el mundo físico y el mundo espiritual, o como ellos lo consideraban, que él era el único que podía tener charlas con los dioses. Este privilegio de ser Jalawinic también era algo hereditario y fue una de las figuras más prominentes de la cultura maya. Los señores mayas, o como su traducción en español dice, Ainop, los señores mayas eran aquellos que gobernaban las demás ciudades que no estaban gestionadas por un Jalawinic. Esto es porque el Jalawinic no podía estar en todos lugares y este mismo designaba a algunos de las familias nobles para que pudieran liderar estas ciudades tanto militarmente como pues organizacionalmente. Esto era debido a que pues él no podía estar en todos lados y necesitaba a alguien que pues dirigía a los soldados, sentenciaba a los soldados enemigos y que también que realizara los autosacrificios. Esto esto también era un título noble que se pasaba de generación en generación. La casta sacerdotal era una de las más elevadas de la sociedad maya. Dentro de esta casta existían también jerarquías. El sacerdote supremo era el Akinmay o Ajucanmay, señor de la serpiente. Este también era el consejero del soberano. Por debajo de su jerarquía estaban los sacerdotes chilanes, que eran médicos y se encargaban de atender los requerimientos del pueblo, y los nacones, quienes participaban de los sacrificios humanos acompañados de los chaques, que además eran los encargados de prender el fuego al comienzo de cada año. La tarea de los sacerdotes no era solamente de índole religiosa. Además de estar encargados de los rituales religiosos, ellos estaban encargados de desarrollar la producción intelectual de la comunidad y el reservorio obligado de los conocimientos adquiridos sobre ritos, dioses, astrología, adivinación, profecías, escritura, entre otras actividades. En épocas de guerra, el Jalachwinik designaba un capitán general llamado Nacom, quien debía coordinar a todos los Batap para conformar un ejército general. El Nacom era un personaje respetado y cada año se realizaba una celebración en su honor. Hoy sabemos que cada ciudad tenía sus hombres listos para combatir. El militar de más alto rango era el Nacom, que se elegía entre los mejores por un periodo de 3 años. El Batab, el segundo mando en importancia, recibía y transmitía las órdenes del Nacom en el campo de batalla. Los guerreros especialmente valientes eran los Holcates, que se distinguían del resto de la tropa porque se pintaban la cara y el cuerpo de negro y se peinaban de forma que su aspecto fuera aterrador. En los ejércitos mayas no faltaba la presencia de mercenarios, generalmente de origen mexicano, que alquilaban sus servicios al mejor postor. Cuando el Nacom moría en la batalla o se le capturaba, la guerra se daba por terminada, y los vencedores volvían a la ciudad con sus prisioneros vivos y con las cabezas de los muertos colgadas de sus cinturones.
Dentro de lo que es la organización maya, existe otro elemento importante que también da estructura a su jerarquía, los cuales son los tupiles, también conocidos como policías, quienes se encontraban por debajo del hombre verdadero, los sacerdotes, el jefe militar, pero por encima de los mercaderes, artesanos, agrícolas y obviamente de los esclavos. Su función principal era vigilar y velar por el orden público para el cumplimiento de las leyes entre la comunidad, pues cumplían funciones policiales, cerciorarse de que no ocurran conflictos y en dado caso de darse, detenerlos, tal cual como ahora son los policías actuales. Básicamente las mismas funciones, solo que adaptadas a su contexto de esa época. Ellos también eran funcionarios menores, pues se encontraban en la parte más baja del poder de la ciudad, pero aún así tenían cierto grado de poder otorgado por las jerarquías más altas, por lo que podían dirigir a cierto grupo de personas y obviamente a los esclavos, quienes carecían de derechos. Los mercaderes mayas estaban organizados y formaban parte de una importante clase económica y social. Pertenecían a un grupo con prerrogativas, habitaban en barrios exclusivos y poseían riquezas y bienes territoriales. Eran personas cultas con conocimientos de las condiciones geográficas, económicas, políticas y culturales. Conocían las rutas, veredas y caminos, así como también los productos con mayor demanda y su valor. En muchos casos, ellos eran los que podían aconsejar a sus gobernantes acerca de la expansión comercial, la planeación para el cultivo de ciertos productos especializados y de gran demanda. Los Akuch Kabok o concejales son otro elemento relevante para la estructura de los mayas en cuanto a lo social, pues ellos representaban una figura de poder no más alta que los jefes militares y obviamente al hombre verdadero, pero sí más alta que los delegados, tupiles y demás gente común de la comunidad maya, por lo que se puede entender que tenían un buen grado de poder, de ahí sus funciones, pues eran los jefes de numerosos barrios cercanos de los pueblos, al igual que poseían un ayudante a su cargo y el privilegio de controlar a los de las jerarquías más bajas, además de poder organizar trabajos y recaudar tributos. Otro aspecto interesante es que como eran parte de la nobleza, tenían otro beneficio que pues otros de la nobleza también poseen, la cual es el poder votar. Los artesanos y campesinos constituían a una clase inferior llamada la clase trabajadora. Ellos, además de trabajar, pagaban tributo a los altos dignatarios civiles y religiosos. Habitaban en las selvas agrupadas en pequeñas comunidades cerca de los terrenos de cultivo. El pueblo se ocupaba de las más variadas y pesadas tareas productivas, como son las agrícolas, la caza y la artesanía, que eran parte de sus quehaceres cotidianos. Compraban bienes desde el exterior que intercambiaban por alimento y trabajo. En los meses que no trabajaban en actividades agrícolas, ejecutaban tareas encomendadas por los dirigentes. Algunas de estas tareas consistían en la construcción de pirámides, templos, palacios y otros monumentos. Además de esto, asistían a ceremonias religiosas, así como también recibían la administración de la justicia. Los esclavos eran la clase social más baja que se tenía en ese entonces en la cultura maya. Se dice que el pueblo maya contaba con un sistema de esclavitud en donde los esclavos componían la base de la estructura social. Estos individuos solían encontrarse empleados en el campo y los ciudadanos mayas tenían el derecho de contar con esclavos. ¿Por qué era esclavizado un individuo? Pues básicamente existen tres formas en las que se tomaban a los esclavos en la sociedad maya. El primero es que debido a que no pagaban sus deudas como forma extrema de castigo.
El segundo, en caso de cometer algún crimen. Y por último, debido a que eran tomados como prisioneros de guerra. En este último caso, en su mayoría se trataba de individuos extranjeros. Otro fenómeno que llegó a presentarse en la sociedad maya y que motivaba el esclavismo era que en ocasiones las familias demasiado pobres pues se vendían a sí mismos a miembros de familias de estratos sociales más altos. No obstante, cabe señalar que en ninguno de los casos antes mencionados el estatus de esclavitud se transmitía de padres a hijos. No obstante, también los niños huérfanos que no eran deseados por ninguna familia corrían el riesgo, asimismo, de ser tomados como esclavos, mientras que en otras ocasiones eran empleados como sacrificios para los rituales religiosos. Otra de las características de la esclavitud en la cultura maya era que si los dueños de los esclavos morían, con el fin de que ellos pudieran continuar con sus servicios después de la muerte, pues usualmente eran sacrificados y enterrados juntos con sus dueños. Mientras que si un individuo libre se casaba con una esclava, ese no perdía su estatus, sino que él se transformaba en esclavo y pasaba a tener el mismo dueño que la mujer. Esto mismo acontecía cuando una mujer libre se casaba con un hombre esclavo. Cabe mencionar que los esclavos en la cultura maya no contaban con cero derechos y debían obedecer en todo momento las órdenes y deseos de sus dueños.